Por eso la obra de la carne es muy diferente que la obra del Espíritu. Por eso Dios nos habla en muchas formas. Y si tú comienzas a buscar de Dios y te llegas a aceptar al Señor, ya no eres del mundo, sino ya eres un ser espiritual, que tu vida ya viene a consagrarse para el Señor, en cual tú tienes que vivir verdaderamente el Evangelio que Jesús te va a enseñar y te está enseñando. Porque cuando tú llegas a los caminos del Señor, las cosas viejas quedaron atrás, pero todas son hechas nuevas, dice su mensaje, su palabra. Pero estamos viviendo con las cosas viejas aún dentro de la iglesia. Por eso, mis hermanos, vamos en este momento a dar lectura a la poderosa palabra de Dios. Vámonos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 15 en adelante. Todo lo que tengamos listo con amén y nos ponemos sobre nuestros pies. Y di en ti mismo, ¿vivo en la carne o vivo en el Espíritu? Ya tenemos. Vamos a dar lectura a la poderosa palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a la comunión de su Santo Espíritu. Dice: la obra de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, anda en el Espíritu, andad en el Espíritu y no satisfaguéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y esto se opone entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne en sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermano, amado Dios y buen Padre celestial, te doy gracias, amado Dios, Rey de gloria, misericordia, por permitirme, Señor, estar un momento delante de tu presencia. Te pido, Padre, que en este momento tome dominio y control, Señor, en tu palabra, en tu mensaje, en todo lo que tú vas a hablar, Señor. Háblame a mi vida, enséñame, Señor. Rargúyeme con tu palabra, Señor. Dame sabiduría, ciencia y conocimiento para entender y comprender el mensaje que tú me vas a dar, Señor. Si tú me vas a amonestar, a exhortarme, exhórtame, amonéstame, porque es muy necesario que tú me exhortes, Señor, porque esa es la única forma que tú me estás guiando y me vas a enseñar, Señor, cómo tengo que estar delante de tu presencia, Señor. Que esta palabra llegue a la mente, a los corazones, a la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Y que seamos, Señor, revestidos con tu presencia, con tu Santo Espíritu. Como está escrito en tu palabra, donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, usted ha prometido estar. Aquí no hay ni 2 ni 3. Hay pueblos, naciones delante de ti, Señor, escuchando, Señor, tu mensaje, tu palabra y tu enseñanza, amado Dios, Rey de gloria.
y misericordia, Señor bendito. Que sea reprendido, atado todo espíritu de sueño contra tierra, todo espíritu de que infortismo sea llevado a prisiones de oscuridad en el nombre de Jesús, Señor. Y declaramos libre esta casa de oración para escuchar, para deleitarnos en tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Tomemos asiento. Dice la palabra de Dios, la obra de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaguéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y es contra la carne, y esto se opone contra sí, para que no hagáis lo que quisierais. Esta amonestación Pablo le llevó a Gálatas, al pueblo de Gálatas. ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo una doble vida, un doble mensaje, una doble enseñanza, en cual en estos momentos Dios nos está hablando, nos está exhortando. ¿Por qué? Porque este pueblo está viviendo un doble mensaje, se está viviendo una doble enseñanza. ¿Por qué? Porque el pecado no se lo está exhortando, al pueblo no le está hablando verdaderamente como se tiene que hablar. Porque el deseo de la carne, ¿a qué te lleva? A la separación de Cristo. ¿A qué te lleva? A la expulsión de la presencia de Dios. Porque tú en los deseos de la carne vas a vivir completamente en la ley. ¿Por qué? Porque en el tiempo antes que venga Jesús a la tierra, hecho hombre, hecho carne, el hombre vivía, supuestamente le servía a Dios, pero vivía cometiendo pecado. Pero ese pueblo estaba ignorante. ¿Por qué? Porque no conocía verdaderamente el significado de lo que tenía que vivir la palabra de Dios. Pero ellos se sometían a la ley. Pero la ley no la vivían. Porque ellos querían vivir como querían. Como en estos tiempos el pueblo está viviendo como quiere, como le da la gana, como más le interesa. Porque aún quiere deleitar la carne. Pero ¿qué hace la carne? El hombre, ¿qué hace consigo mismo? El hombre es rencoroso. El hombre es que no perdona. El hombre es el que vive en adulterio, fornicación, lascivia. Vive en la inmundicia, tanto es personal. ¿Por qué? Porque al hombre no le importa irse de borrachera, irse de lugares, y no le importa que su esposa y sus hijos queden en la casa botados sin comer. Lo que a él más le deleita es su propia personalidad. Porque el hombre en sí mismo habla: yo hago el dinero, yo trabajo, en cual yo tengo que gozar. Pero ¿de qué vale que tú trabajes tanto, te mates tanto, te sacrifiques, si lo que tú vas a trabajar en un mes lo ganas, lo gastas en un día, 2 días? ¿A dónde estás el esfuerzo? Que no lo hiciste solamente tú, lo hizo tu esposa. ¿En qué forma? En darte de comer, esperarte con la merienda, hacerte el desayuno, tus hijos, esperar que llegara al Padre a la hora para poderlo recibir. Y lo que tú haces, ¿a dónde lo vas a llevar? A un salón, a un cabaret, a tomarte, a darle de beber a tus amigos, por la simple y sencilla razón que tú trabajaste.
¿Qué quieres decir? Que ni aún tú mismo te amas, ni te valora, ni te respeta como hombre y como ser humano. Eso es lo que hace hacer vivir en la carne. Que no te importa, eres ciego. Y llegas a los caminos de Dios y aún tienes 1 año, 2 años y sigues viviendo en la carne. ¿Por qué? Porque aún mantienes la mentalidad que tú haces el dinero, que tú trabajas, en cual que tú el dinero tienes que disfrutarlo. Mientras tu esposa y tus hijos siguen padeciendo de hambre. Pero yo soy cristiano, Dios me cambió mi vida, Dios me restauró. Si Dios te restauró, tiene que haberte restaurado también tus pensamientos. En el mundo viven una vida de libertad, libertinaje, porque en sí mismo la mujer, que dice la liberación femenina, que se siente superior al hombre, que comienza a hacer la mujer lo que más le convenga, a tomar el papel que no tiene que tomarle, comienza a faltarle el respeto a su esposo, a faltarle el respeto a sus hijos y en sí mismo, porque muchas veces la mujer en sí mismo se denigra. ¿En qué forma? Cuando una mujer comienza a andar bebiendo, a andar en discoteca, a andar en cosas que no es agradable para Dios, comienza a perderse. Y aquella mujer que comienza a andar en boca de hombres y de la gente, que ya no la va a catalogar como una mujer de hogar, una mujer sana, santa o sincera, sino como una mujer cualquiera. Y aún llegando a los caminos de Dios, la mujer sigue extendiendo la mentalidad que la mujer tiene que ser libre. Y no quieren someterse verdaderamente a lo que dice la Escritura, a lo que dice la palabra de Dios. A la mujer se la respeta, sí, se la valora, sí. Pero también la mujer tiene que aprender a respetar y a valorar. Cuando el hombre comienza a vivir verdaderamente a lo que es el fruto del Espíritu Santo, el pensamiento comienza a cambiar. No. Pero muchas veces nosotros no queremos. Ponte un poquito más para acá, que te tengo los cambios. No queremos cambiar. Queremos seguir viviendo el viejo yo. Pero estamos predicando, estamos cantando, estamos haciendo cosas para Dios. Pero solamente son cosas superficiales. Porque aún no has cambiado tu vestimenta, no has cambiado tu pensamiento. Cuando Dios comienza a restaurarte, te restaura desde adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Y comienzas a tener un nuevo pensamiento, una nueva forma de pensar. Si tú llegas a los caminos de Dios, comienza a cambiar para que tú seas una nueva criatura y el Señor comience a cambiarte, a deleitarse Él en sí mismo, en ti mismo, y a purificarte. ¿Por qué crees que las iglesias están siendo catalogadas como peores, como sinagoga del diablo? Que Dios la reprenda al enemigo. Porque adentro de las congregaciones, adentro de la iglesia, se sigue viviendo lo que se vive en el mundo. ¿Por qué? Porque adentro de la iglesia que hay cuento, chisme. Adentro de la iglesia hay fornicación, hay adulterio, hay robo.
Y yo soy cristiano, pero no porque yo sea evangélico, sea cristiano, voy a tapar la sinvergüenzada o voy a callar lo que realmente se está viendo en tantas cosas, en tantas iglesias. ¿De qué vale tener una congregación con 20, 30, 40, 100 o 1000 congregantes? Pero si espiritualmente está perdida, está vacía aquella iglesia. ¿Por qué? Porque aquellos hombres, mujeres, niños y adolescentes se están perdiendo porque no le están enseñando, no se le están hablando verdaderamente lo que enseña la Escritura, lo que enseña la palabra de Dios. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él mismo dio con su labio, con su boca: no vengo a abolir las leyes ni a los profetas, sino a dar cumplimiento. ¿En qué forma? A dar cumplimiento, que el Espíritu comience a entrar en ti y tú comiences a andar en Espíritu. Y si tú conoces la palabra de Dios y vives como la Escritura te enseña, tú ya vienes a ser parte de Cristo. Y ya no vas a vivir en la ley, sino vas a vivir en lo que vive Cristo en tu corazón y en ti, porque Él te va a enseñar. Cuando Jesús estuvo aquí, en la Escritura no me habla, no me dice que él haya ido a un lugar a comenzar a deleitarse, a comenzar a hacerse sentir superior a todos. Él vino a enseñarnos algo que a nosotros no nos gusta vivirlo ni practicarlo, que es la humildad, ser humilde. Porque ya el hombre tiene 4 centavos, el hombre común y corriente tiene un buen trabajo, ya se siente superior. El cristiano ya tiene un poquito de posesión en aquella iglesia, ya lo suponen de líder o de diácono, se comienza a subir como la espuma. Peor si le dan un ministerio de parte de Dios. Se siente superior. No me topes. Yo soy el profeta, soy el pastor, soy el ministro, soy el evangelista. Si Jesús nos enseñó la humildad y la sencillez, en cual nosotros no hemos aprendido. Si el Espíritu estuviera verdaderamente en nosotros y lo dejáramos entrar, nosotros cambiáramos. Pero nosotros no queremos que el Espíritu viva dentro de nosotros. Y así decimos que somos seres espirituales. No vivimos ni la primera parte que lo que dice el Espíritu. Porque el hombre no tiene fe en Dios. El hombre no tiene amor hacia el hombre. El hombre no tiene paciencia. ¿Por qué? Porque aún sigue viviendo en la ley. Aún sigue viviendo en la carne. Si tú vives en la ley, e incluso hasta para vivir en la ley, tienes que tener muchos requisitos. Pero si tú vives en la gracia, también tienes que tener requisitos. Porque ya Jesús te enseñó la consecuencia de donde te lleva el pecado. Por eso que nosotros estamos viviendo